Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a hablar de la tercera palabra de advenimiento, que es la palabra gozo. La palabra gozo. Y vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Filipenses, comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 9. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes de compartir tu palabra. Pedimos que seamos fieles a la misma. Que, Señor, seas tú el que hables a través de mí, pero, Señor, que yo también reciba el mensaje que tú has dado. Bendícenos en esta mañana. Danos paz y seguridad en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En las últimas semanas hemos compartido la palabra del Señor acerca de las palabras que utilizamos en el tiempo de advenimiento. Primero hablamos de la palabra de esperanza y luego hablamos de la palabra de paz. Cuando hablamos de esperanza en el primer domingo, estábamos haciendo una definición de que esperanza no es solamente un deseo o solamente algo que nos gustaría ver que ocurriera, sino que la esperanza bíblica es algo un poquitín más profundo. La esperanza bíblica es tener la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas y que nosotros debemos mirar hacia el futuro con una expectación de gozo. Nosotros esperamos la resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección estamos hablando de que va a llegar el momento donde vamos a ser adoptados como hijos de Dios por toda la eternidad. Así que nosotros no estamos deseando ser adoptados, nosotros no estamos esperando ser adoptados como quien dice que hay quizás alguna duda, sino que nosotros estamos seguros de la adopción porque ya hemos recibido a Cristo como Salvador. Y aunque tengamos dificultades y problemas y algunas cosas que a veces nos separan del Señor, con todo y con eso tenemos la esperanza segura de que seremos resucitados de entre los muertos. Esa es la promesa de Dios. Y nosotros ponemos nuestra esperanza en las promesas de Dios. El segundo domingo hablamos de la paz. Y cuando hablamos de la paz, nosotros normalmente pensamos que no haya guerra o que no haya conflicto. Quizás sea conflicto entre familias, quizás sea conflicto inclusive entre esposos y esposas, quizás sea conflicto que puede ocurrir entre naciones, entre tribus, quizás sea conflicto entre hermanos. Y las personas tienen conflicto de muchas formas. Eso quiere decir que cuando existen esos conflictos, la persona no tiene paz interna. Y no tiene paz tampoco con las personas alrededor de ellos. Pero cuando hablamos de la paz bíblica, estamos hablando de una tranquilidad total en el ser humano, donde nosotros vivimos sin miedos ni temores, no solamente ni al presente ni al futuro, porque estamos viviendo en una reconciliación con Dios y con los demás.
Esa reconciliación con Dios y con los demás nos trae una paz interna. Uno no anda por las calles pensando que alguien lo va a traicionar porque estamos reconciliados con los demás. Uno no anda por las calles pensando que alguien nos va a agredir porque estamos nosotros en paz con todos los demás. Y si hubiese agresión, sabemos o debemos de saber que es una injusticia lo que está ocurriendo. Así que nosotros andamos en paz con todos los seres humanos, en paz con Dios. Pero hay algo que ocurre cuando tiene que ver en relación con otras personas. Es el reconciliarse con otra gente. Y el reconciliarse requiere un poquito de valor interno. Quiere un poquito de fuerza interna. Que nosotros podamos reconciliarnos con las otras personas. En otras palabras, el pedir perdón cuando ofendemos o el aceptar que la otra persona me pida perdón y perdonar cuando nos ofenden. El perdonar a veces es tan difícil o quizás a veces más difícil que el pedir perdón. Porque decimos siempre, yo perdono pero no olvido. Y yo les sugiero que mejor digan, yo recuerdo pero escojo perdonar. Yo recuerdo pero elijo no mantener rencor en contra tuya. Yo recuerdo, pero elijo no vivir odiándote. Yo recuerdo y escojo no vivir en venganza. Porque en muchas ocasiones lo que decimos es, yo perdono, pero no olvido, queriendo decir, realmente no te he olvidado, no te he perdonado. Pero nosotros no podemos borrar nada de lo que hicimos en la vida. Si alguien nos hace un daño, lo vamos a recordar. Si le hacemos un daño a alguien, lo vamos a recordar. El problema no es el recuerdo, el problema es qué actitud traemos a la relación. Si queremos estar en paz con otras personas, tenemos que aprender a vivir en armonía con Dios y con los demás. Vivir en armonía con Dios y con los demás. Hoy vamos a considerar la palabra tercera, que es la palabra gozo. En muchas ocasiones nosotros hablamos del gozo como si fuese alegría, como si estuviésemos riendo porque alguien hace un chiste o porque pasamos un momento agradable, nos dieron un regalo en el día de Navidad y tenemos alegría, o nos compraron un carro nuevo y tenemos alegría, o yo compré mi propio carro y tengo alegría, o compré una casa y tengo alegría. Pero el gozo en la Biblia no se refiere a tener alegría momentaria o a tener una alegría temporera basándose en las circunstancias que me benefician ahora. El gozo que nosotros nos referimos aquí en las Escrituras va un poquito más profundo y yo quiero ampliar en eso un poquito más. Si el Señor me permite, estoy escribiendo un libro acerca de la depresión. Cómo derrotar la depresión o derrotando la depresión. Y en una mañana, ustedes saben que yo les mencioné, yo me levanté una mañana pensando en este libro, llevaba ya como un mes porque mi hijo Luis me hizo un reto para escribir ese libro y estaba pensando en el libro, Señor, ¿qué puedo decir yo acerca de la depresión que ya no hayan dicho todos los psicólogos y estudiosos del mundo? ¿Qué puedo decir yo que no se haya dicho nada en el mundo? Y entonces una mañana, un viernes me acuerdo, a las 6 de la mañana despierto con esta frase: la depresión es la ausencia de gozo. La depresión es la ausencia de gozo. Por lo tanto, el gozo tiene que tener un fundamento espiritual, tiene que tener un fundamento que proviene de Dios y que nosotros debemos de entonces aprenderlo a entender de una forma un poquito diferente. Porque estamos en una batalla campal para sobrevivir. Y cuando empezamos a sentirnos deprimidos o separados de Dios o separados de los demás, el mundo comienza a derrumbarse a nuestro alrededor. El apóstol Pablo comienza el pasaje de hoy dando un mandamiento. Pero da un mandamiento que nosotros lo escuchamos y decimos, ¿cómo es posible que ese mandamiento nos dé gozo? Porque mira lo que él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, él nos manda
nos da un mandamiento de que tenemos que regocijarnos. Pero si usted está sufriendo dificultades, si tiene un conflicto con un familiar, si ha perdido a un ser querido, si está en un proceso de separación, si está en un proceso donde estamos sufriendo ya sea físicamente o emocional o espiritualmente, y el apóstol Pablo dice regocijaos, y empezamos a preguntar, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tengo que reírme todo el día? ¿Tendré yo que estar riéndome todo el día? Bueno, yo no creo que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. En otras palabras, nos regocijamos en las promesas que el Señor nos ha dado. Encontramos satisfacción en nuestra relación con Dios por las promesas que el Señor nos ha dado. Yo le voy a explicar un poquito más acerca de eso ahorita, pero antes de llegar allá, hay algo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 6 que es bien interesante. Dice, por nada estéis afanosos. En otro lugar dice, por nada estéis ansiosos. ¿Usted ha tenido ansiedad por algo en una ocasión? ¿Qué le causa ansiedad? ¿Qué nos causa ansiedad? ¿Qué cosas nos perturban la vida? Nuestras relaciones, nuestra relación con Dios. Esta mañana Erika decía que estaba un poquito nerviosa para leer el pasaje. O sea, el pasarse en el frente y leer nos causa ansiedad. ¿Qué cosas nos causa ansiedad? Y Pablo dice, por nada estéis ansiosos, por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones estén delante de Dios en oración y ruego, pero miren hermano lo que sucede, con acción de gracias. Y es como si Pablo estuviera diciendo, cuando nosotros aprendemos a vivir con una actitud de gratitud y le entregamos al Señor nuestras peticiones, nuestras dificultades, nuestros problemas, comenzamos a ver que nuestras ansiedades comienzan a desaparecer. Pero tenemos que tener una actitud de acción de gracias, ser agradecidos por la vida, ser agradecidos por los hijos, ser agradecidos por la casa, ser agradecidos por el apartamento, ser agradecidos que la alfombra está todavía sana en la casa, ser agradecidos que tenemos una aspiradora para recoger el polvo de la alfombra, ser agradecidos que nos podemos sentar en un lugar, ser agradecidos que tenemos una cama donde dormir, ser agradecidos que tenemos alguna comida en la nevera. Y hay tantas cosas por las cuales podemos ser agradecidos y sin embargo nos enfocamos en cuáles, en las que no tenemos. Y cuando nos enfocamos en las cosas que no tenemos, nuestro nivel de ansiedad comienza a subir. Y Pablo dice, no estéis ansiosos por nada. El Señor Jesús dice que no debemos estar ansiosos acerca de nada, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo creo que ahí debe estar parte del problema. A veces nuestras ansiedades, nuestras ansiedades son el producto de que nos enfocamos en las cosas temporales, no nos enfocamos en las cosas eternas, y entonces, como las cosas temporales pueden estar hoy y mañana no, entonces nuestro nivel de ansiedad sube. Las cosas eternas nunca cambian, porque son eternas. Y el Señor dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y estas otras cosas os serán añadidas. Pero cada uno de nosotros a veces pasamos demasiado de mucho tiempo enfocados en las cosas temporales, en las cosas que perecen, en las cosas que se acaban. Estoy ansioso porque necesito un carro nuevo. ¿Por qué tiene que ser nuevo? Porque no puede ser usado. Porque yo lo prefiero nuevo, pero estoy ansioso por eso. Me compré el carro nuevo, ahora estoy ansioso porque cuando voy a Walmart alguien va a abrir la puerta y me va a dañar el carro. Y se va a ir y no me va a decir nada. Ahora estoy ansioso por eso. Tengo que estacionar mi carro a 1 milla de distancia donde nadie se estaciona y camino porque estoy ansioso de que alguien me le vaya a hacer daño al carro. Estamos ansiosos por las cosas temporeras, por las cosas pasajeras.
Y cuando empezamos a pensar en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que él dice, no estén ansiosos de nada, es un mandamiento. Que aprendamos a mirar al mundo desde una perspectiva diferente. Pablo lo que estaba diciendo es, relájense, cójanlo suave, las cosas no son tan malas como parecen. Sí hay dificultades, pero no tenemos que estar todo el tiempo ansiosos por cualquier cosa que cualquier persona dice. Porque estamos siempre pendientes de lo nosotros, estamos hablando de otra gente, no de nosotros. Algunas personas están siempre pendientes de lo que todo el mundo está diciendo. Y entonces nosotros nos sentimos incómodos con nosotros mismos y con los demás porque estamos ansiosos. Una de las razones que a mí me gusta confiar en la gente, darle confianza a la gente y hablar con todo el mundo como que yo los conozco de toda la vida, es porque usted nunca sabe cuándo le hace el bien a alguien y la respuesta que eso va a traer. Y cómo el Señor va a traer esa respuesta para atrás. La vida es algo diseñado por Dios y de alguna forma gente viene en nuestro camino y caminamos la jornada por un periodo de tiempo. Algunos se van y otros continúan la jornada con nosotros. Los que se van tuvieron un proceso, pero yo quiero que cuando se vayan, los que vienen en mi camino, que cuando se vayan siempre tengamos un recuerdo positivo. ¿Puede lograrse eso? No, porque hay alguna gente que uno no le cae bien. Si usted no le cae bien a alguien, cuando se van, dice, aquel era así, 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 hablando mal de uno. Pero ¿qué puede hacer uno con las personas que hablan mal de uno? Yo no puedo hacer nada. Yo digo, mira cómo yo lo veo de esta manera, porque es una actitud que uno tiene que tener. En el mundo hay 7.000 millones de personas. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Y en cualquier momento de mi vida yo puedo conocer 250 o 300 de ellos. Y los otros 7.000 millones viven en este mundo como si yo no existiera. Porque para ellos yo no existo. Y esos 7.000 millones yo vivo como si ellos no existieran. Porque para mí ellos no existen. No porque no existan, porque yo no los conozco. Ahora, imagínense ustedes, si ustedes se pusieran a preocupar por la opinión que 7.000 millones de personas pueden tener acerca de usted. Estaría en un estado de abrumación emocional y espiritual que no saldría de su casa, metido debajo de la cama, con miedos, temores, terrores que no lo dejarían vivir. Y Pablo dice, no estén ansiosos por nada, porque la ansiedad nos roba el gozo. La ansiedad nos roba el gozo. Y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir con gozo. Ahora, déjeme decir algo bien importante. En este mismo pasaje el apóstol Pablo continúa hablando y yo le voy a poner esta frase a esta sección del versículo 7 y 8. En esta sección del versículo 7 y 8, yo creo que el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestros patrones de pensamiento pueden determinar nuestro gozo. Nuestros patrones de pensamiento, de cómo nosotros pensamos, determinan nuestro gozo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que nuestro patrón de pensamientos, y Pablo no está hablando aquí de psicología, él está hablando aquí de verdades eternas. Nuestro patrón de pensamientos va a determinar o puede determinar nuestro nivel de gozo que hace que vivamos sin ansiedades en el mundo. Nosotros como cristianos no debemos vivir en este mundo con ansiedad. Nosotros no debemos vivir en este mundo atemorizados, aterrorizados, sino que debemos vivir en paz con Dios y con los demás. Por lo tanto, debemos de guardar nuestros pensamientos y enfocar nuestras vidas en todo aquello
que representa el carácter de Dios. Lo bueno, lo justo, lo honesto, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud. Ese es nuestro enfoque. En eso debemos estar pensando. Ninguno de nosotros se debe levantar por la mañana lunes, pensando cómo le voy a hacer daño al vecino. Ningún cristiano debe estar pensando en eso. Los cristianos deben estar pensando cómo le voy a hacer bien a alguien hoy. ¿Cómo voy a hacer algo para bendecir a alguien hoy? ¿Cómo le voy a hacer de bendición al hermano o a la hermana? ¿Cómo voy a tocar a alguien hoy para que la vida de esa persona sea transformada porque yo existo? Pensando en lo bueno, en lo justo, de virtud. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Nosotros sabemos que nuestro pensamiento, nuestro entendimiento debe ser renovado, y lo renovamos cuando cambiamos las mentiras por verdades. Cuando reemplazamos las mentiras que hemos creído toda la vida por verdades. Porque muchos de nosotros hemos creído mentiras desde pequeñitos. Hemos creído muchas mentiras. Y las creemos y las vivimos y las andamos y las compartimos y pensamos que el mundo funciona así. Y Pablo dice: no vivamos de acuerdo al siglo, no vivamos de acuerdo al mundo, no vivamos de acuerdo a las mentiras del mundo, sino que vivamos una vida que sea transformada. A los colosenses el apóstol Pablo dijo: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, la batalla del enemigo en contra de nosotros es en nuestras mentes. El enemigo nos ataca en nuestras mentes. El enemigo nos ataca porque nos trae pensamientos, ideas, conceptos, sufrimiento, dificultades en nuestras mentes. Y cuando nos trae esos pensamientos, nos roba la posibilidad de pensar en lo bueno, lo justo, lo honesto, lo virtuoso. Porque estamos pensando en aquellas cosas que están haciendo daño, que me hicieron daño o que me van a hacer daño, o en los miedos con los cuales yo vivo. Nosotros los cristianos a veces vivimos, el mundo en general también, vivimos y somos sorprendidos por la vida. ¿Cuántos de ustedes son sorprendidos por la vida? Somos sorprendidos por la vida. Constantemente sorprendidos por la vida. Todo el mundo sabe que el día de Navidad es el 25 de diciembre. Y con todo y con eso, usted encuentra personas que llegan el 25 de diciembre y dicen: ay, yo no estoy preparado para la Navidad. Todos los años están sorprendidos por la vida. Todavía hay personas que trabajan, que llevan 10, 15, 20, 30 años trabajando, y todavía cuando llega el lunes se sorprenden: ay, bendito, es lunes de nuevo. Y el lunes viene de cada 7 días. Y todos los lunes se sorprenden de que llegó. Somos sorprendidos por la vida. ¿Cómo nos sorprendemos por la vida? Cuando estamos haciendo una relación con alguien y de momento ese alguien nos engaña, nos desengaña. O de momento ese alguien nos traiciona. Fuimos sorprendidos por la vida. Y no nos damos cuenta que en muchas ocasiones tenemos que estar preparados por si acaso alguien nos desengaña o nos traiciona. Que con todo y eso no permitamos que las circunstancias de la vida nos roben el gozo del Señor. ¿Usted ha sido traicionado por alguien? No tiene que levantar la mano. ¿Usted ha sido traicionado por alguien? ¿Hemos sido traicionados por alguien? En el momento que ocurre, viene un momento de ansiedad, viene un momento de pesar, vienen muchas cosas que pasan. Yo he sido traicionado por personas, he sido desengañado por otra gente. Personas con las cuales yo tenía una gran esperanza o una gran expectación, hicieron cosas que quizás me afectaron, me dañaron, me molestaron, me incomodaron. Pero a medida que pasaba el tiempo, yo comencé a entender que nosotros todos somos pecadores y que nosotros todos hemos sido heridos espiritualmente y que nosotros todos cargamos una gran cantidad de paja y de bagaje y de polvo y de cosas en la vida que tenemos que poquito a poco separarnos de ellas, separarnos y dejarlas de un lado a otro. Pero todos cargamos esas cosas. En el momento que yo acepté
que mi prójimo no es perfecto porque yo tampoco lo soy. Cuando el prójimo me traiciona, me desengaña, me abandona, lo que yo hago es, vamos a seguir orando, vamos a seguir bendiciéndole, vamos a seguir dándole la mano. Cosa de que si un día yo lo veo en el hoyo, yo le pueda dar la mano sin recriminaciones. Y muchos años atrás, yo decidí que si hablo con una persona y le doy un consejo, yo hablo con una persona y le doy un consejo, y la persona hace todo lo opuesto a lo que yo le aconsejé, y entonces le resulta el mal que yo presentí que le iba a ocurrir. Cuando la persona me habla de nuevo, yo nunca le digo, yo te lo dije. Nunca le digo, te lo dije. Sino que le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Pero la tentación de nosotros nos da una comezón por dentro. Que yo te dije que no te metieras por ese camino porque habían culebras en el otro lado. Pero tú te metiste por el camino y una de las culebras te mordió. Y cuando vienes para acá, la tentación que uno tiene, la picazón que uno tiene, yo te lo dije. Bueno que te pase por haberte metido por un sitio que te dije que no te metieras. Eso es lo que nos da por dentro. Pero tenemos que aprender que todos podemos cometer errores, tenemos faltas, y lo que necesitamos en el momento de la dificultad no es recriminación, sino que lo que necesitamos es una mano que nos ayude a salir. Una mano que nos ayude a levantar. Así que, en adición a que tenemos que transformar nuestras mentes para que podamos aprender a vivir con gozo, nuestro estilo de vida va a revelar nuestro gozo. ¿Cómo vivimos? Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste. Esto haced. Estilo de vida. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si aprendemos a vivir de la forma que Pablo nos dice, si aprendemos a vivir de esta forma, vamos a tener algo que es bien importante en nuestra vida, y es que vamos a tener la paz de Dios con nosotros. Vamos a tener a vivir una paz en tranquilidad, vamos a vivir contentos, vamos a vivir alegres, vamos a vivir sin recriminaciones, vamos a vivir sin luchas, porque estamos viviendo de acuerdo a los preceptos eternos que Dios nos da. Pero el mundo está completamente convencido. Está completamente convencido de que nosotros no debemos tener gozo independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas. Déjeme decir algo que ocurre con las personas. Nosotros todos, a un nivel o a otro, hemos recibido heridas espirituales. Hemos sufrido algunas heridas espirituales. Las hemos tenido, ocurren. Y esas heridas espirituales nos marcan. Y esas heridas espirituales nos empujan a tomar decisiones y a hacer acciones que ni siquiera nos damos cuenta que las estamos haciendo. Es como si las hiciéramos instintivamente. Y esas heridas espirituales causan una contradicción interna. Lo que yo creía que era verdad está contradecido por lo que experimenté. Yo tengo una contradicción interna. Miren, hermanos, esa contradicción interna va a resultar en una mentira. Vamos a creer una mentira. Porque para resolver la contradicción necesitamos una mentira que nos ayude a traer congruencia en cómo vivimos. Si una persona comienza a pensar, yo he sido dañada, por lo tanto nadie me puede querer, nadie me puede apreciar, no tengo valor, y comienza a vivir de esa manera, esa mentira va a causar un daño interno que separa a esa persona de los demás. Nos roba el gozo. Nos roba el gozo. Entonces, en muchas ocasiones, si yo pienso que yo no tengo valor, o yo pienso que no tengo ninguna clase de bendición de parte de Dios, y comienzo a tratar de convencer a los demás de que sí tengo valor, dedico mi vida a convencerlos a ustedes de que yo tengo valor, porque yo no creo que tengo valor, porque la herida me dañó, y entonces tengo que convencerlos a ustedes que tengo valor. Pero cuando ustedes no son convencidos que yo tengo valor, caigo otra vez en la depresión, porque estoy dependiendo de ustedes. Pero ¿quién es quien nos da valor a nosotros? No usted, no yo,
El que nos da valor a nosotros es Dios. En muchas ocasiones, nosotros no tenemos que perseguir el buscar la valorización por personas que pueden ser tóxicas en nuestras vidas. Usted sabe que alguien puede ser tóxico en su vida. Si yo soy tóxico en la vida suya, usted no tiene que buscar reconciliación conmigo, porque es posible que algo tenga que cambiar en mí o algo tenga que cambiar en usted, o es posible que otra persona pueda intervenir en mi vida. Pero si yo soy tóxico en su vida, lo mejor que debemos de hacer es, vamos a mantenernos cordiales pero separados, en paz pero separados, porque yo soy tóxico y usted no puede vivir en esa forma. Mire, déjeme decirle esto, porque se me acaba el tiempo, no se me acabó, pero tengo que decirle esto. El apóstol Pablo tuvo un conflicto con un joven que se llamaba Marcos. Pablo sale en un viaje misionero y Marcos se acobardó y regresa. Y entonces su amigo del alma, Bernabé, quería traer a Marcos en el segundo viaje misionero. Y Pablo dice, Marcos no va. Y en ese momento, la afinidad que Bernabé tenía por su sobrino se convirtió en algo tóxico para Pablo. Y Pablo dijo, no podemos funcionar de esta manera. Y Bernabé se va, y Pablo fue rudo y fue fuerte, y Bernabé y Pablo se separan. Sin embargo, con el pasar de los años, aunque no oímos a Bernabé de nuevo, oímos el apóstol Pablo escribiendo una de las cartas y dice, tráiganme a Marcos porque me es útil en el ministerio. Algo cambió en Marcos y Pablo. Pasó el tiempo, no sabemos cuánto, pero unos años, y entonces vienen y regresan. Regresa Marco en una relación íntima con Pablo. Porque a veces necesitamos separarnos un poquito de alguien. Déjeme decirle los tres valores o principios que debemos de tener para tener gozo. Tenemos que creer esto, tenemos que repetirlo, tenemos que vivirlo, porque estas tres cosas nos retornan el gozo y pueden ayudarnos a derrotar la depresión y la ansiedad. Se las voy a decir. La primera es que tenemos valor infinito. Tenemos valor infinito. No porque nosotros seamos dioses. Tenemos valor infinito porque Dios nos amó de tal manera que envía a su Hijo para morir por nosotros. Tenemos valor infinito. Y ese valor infinito nos da a nosotros una paz interna en nuestra relación con Dios. Lo segundo es que tenemos un propósito definido. Tenemos un propósito definido. Y ese propósito definido proviene de Dios. Él nos llama con algo especial y específico. Y en la Biblia hay cientos de pasajes que podemos leer. Pero solamente les digo en 1 de Corintios 1:2. El apóstol Pablo dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Tenemos un propósito definido. Propósito definido. Yo no ando por el mundo divagando. Yo no ando por el mundo perdido. Yo tengo un propósito definido. Yo sé para dónde voy. No quiere decir que uno es perfecto, que no comete errores, que no comete faltas, que no comete quizás hasta pecados en algún momento. Pero tenemos un propósito definido. Sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una dirección específica. Y finalmente les digo que el apóstol Pablo, o que yo les digo que el gozo lo podemos restaurar cuando confesamos, creemos verdaderamente que tenemos un destino triunfante. Un destino triunfante. Eso es para todos nosotros. Le leo el pasaje y termino. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, comprase, pagase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, oigan, la adopción de hijos. Un destino triunfante, adoptados como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el apóstol Pablo nos dice, nosotros, nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestro destino es ser adoptados como hijos de Dios.
por toda la eternidad. Y eso nos trae gozo a pesar de las circunstancias. Amén. Oramos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por esta bendición. Pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, nuestras mentes comiencen a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo y que comencemos, Señora, a ver, a entender, a recibir, a agarrar este proceso espiritual de vida. Gracias te damos por Cristo que nos amó. En su nombre pedimos. Gloria a Dios. Amén.